un tema al que le titulé breves reflexiones sobre la masculinidad. Breves reflexiones sobre la masculinidad. Y para eso, hermanos, voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Cantares. Yo sé, es un libro muy peculiar. Es difícil, ¿no?, escuchar una predicación del libro de Cantares, pero esta ocasión lo amerita. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Cantares, capítulo 2, únicamente el versículo 3. Cantares 2, versículo 3. Cuando lo tengan, por favor, se ponen sobre sus pies, porque leeremos la palabra de Dios. La escritura dice así: como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Pueden tomar lugar, hermanos. La masculinidad tradicional, que es marcada por el estoicismo, la competitividad, el dominio y la agresión, es en general perjudicial. Esa fue la definición que la Asociación de Psicología en Norteamérica brindó, que la masculinidad tradicional es perjudicial. Esa definición fue tan tendenciosa y tan manipuladora que el sector conservador se le fue a la yugular y logró con esto que la asociación se desdijera, diciendo que la habían malinterpretado, que ella no quiso decir lo que dijo. Evidentemente fue mentira, porque si usted lee esa investigación, define a la masculinidad tradicional como perjudicial. Y de hecho esta situación proyectó lo que nosotros ya sabemos, que la masculinidad es atacada política, sociológica e ideológicamente. De hecho, se acuñó el término de masculinidad tóxica, pero este término viene de las universidades estadounidenses en los años 80 y en los años 90, mediante una corriente ideológica que se llama estudios de género. Esta corriente fue propulsada por autores como Michael Foucault, como Judith Butler, en donde se señala que la masculinidad es un instrumento de dominación. Nadie está diciendo, y esta prédica no se trata de defender al hombre. El hombre evidentemente ha causado muchos excesos en su comportamiento masculino, todos lo sabemos. Pero esta corriente lo que hace es patologizar toda expresión varonil clásica como liderazgo, como firmeza, como jerarquía, como riesgo. De tal forma que cuando un hombre es firme en carácter, cuando un hombre tiene liderazgo, la sociedad hoy en día está dispuesta a denominarle hombre tóxico, machista, un hombre opresor, un hombre enfermo. Y esta corriente ha tenido una difusión mediática muy interesante a través de medios como la televisión, como las series, como las noticias. En estos medios el hombre tradicional siempre es ridiculizado, siempre se le da papeles como padres autoritarios, como esposos opresivos, como jefes abusadores. Disney, Marvel, por ejemplo, han optado por desplazar al héroe tradicional masculino, que es valiente, que es protector, que es fuerte, por héroes blandengues, por héroes erráticos, por héroes suavecitos. Lo que originalmente representaba el arquetipo masculino, por ejemplo, usted recuerde a Mufasa, el papá de Simba, que era un hombre sabio, que era un león, mejor dicho sabio, que era un león
padre hasta sofisticado, hasta elegante. ¿Quién no recuerda a Capitán América antes de ser deconstruido? Porque Capitán América fue deconstruido. Pero antes de ser deconstruido era un hombre honesto, un hombre líder nato, un hombre patriota, un hombre echado para adelante. Sin embargo, en la última década Disney y Marvel han procurado deconstruir la figura masculina. Uno de los casos es Thor, del martillo, que en la primera película lo ves un hombre fiero, un hombre guerrero, un hombre decidido, un hombre valiente, pero que en la película del 2017 llamado Thor Ragnarok y en la otra película que le secundó, Thor Love and Thunder, este guerrero que otrora era valiente es reducido a un bocado de pan. Este guerrero ahora es errático en sus emociones, es más bien torpe. Este guerrero es más bien con un liderazgo erradicado que tiene que ser salvado por las figuras femeninas. De hecho, el caso más paradigmático que se ha estudiado es el de Buzz Lightyear. Este guerrero espacial que es decidido, que es valiente, este guerrero que tiene como eslogan al infinito y más allá, que además de ser su misión de vida, es un llamado trascendental al hombre de decir, las juego todas, voy hasta las últimas consecuencias con tal de salvaguardar el grupo. Pero que en la película de 2022 vemos a un Buzz Lightyear otra vez errático en sus emociones. Vemos al personaje como con un matiz de culpa, que cree que el ser un guerrero está mal moralmente. Lo vemos que al contrario es un personaje que tiene que ser rescatado por su grupo y que de ese grupo la figura predominante es la mujer que tiene que rescatarle. Ahora, ¿cuál es el mensaje de fondo de todo esto? Sencillo, la masculinidad clásica ya es detestable. El nuevo modelo masculino debe de ser neutro, debe de ser débil, debe de ser subordinado. El mensaje es, hay que deconstruir la masculinidad. Esto importa porque el niño que ve el mensaje de estas películas crea lo que sociológicamente se ha llamado un imaginario cultural, en donde el niño relaciona que ser fuerte es ser tóxico, que ser protector es ser machista, que tener liderazgo es ser opresor. Por tanto, el niño opta por ser retraído, por ser pasivo, por ser blandengue, por ser cínico. Escuchen esto. Un estudio del 2021 de Ipsos en 27 países mostró que el 54% de los hombres sienten que ya no está claro lo que es ser hombre. 5 de cada 10 hombres en 27 países reportan que ya no saben lo que es ser hombre. En Estados Unidos, el 42% de los hombres menores a 30 años reportan en la encuesta YouGov del 2023 sentirse confundidos o en conflicto con lo que la sociedad espera de ellos. La encuesta Gallup del 2023, que es probablemente la casa encuestadora más grande, señala que los hombres que expresan valores masculinos reportan una menor validación social. Y si a esto nosotros le sumamos que en las escuelas sancionan o desalientan los rasgos que típicamente han sido masculinos, como la competitividad, como la energía, como el riesgo, fomentando las escuelas una conducta más pasiva, más emocionalmente expresiva, identificamos por qué hay una crisis en masculinidad. De hecho, el indicativo es que el 67% de los niños
diagnosticados con TDA son varones. Porque el mundo está dispuesto a decir, tienes un desequilibrio mental antes que tienes la tipología del rasgo del hombre, que es tener más energía, que es ser más competitivo, y ahorita vamos para allá. Fíjate esta encuesta. La Universidad de Michigan reportó que los niños son disciplinados en un 40% más que las niñas cuando ambos tienen conductas similares. Es decir, los niños y las niñas se comportan de una forma similar con hiperactividad, pero esta universidad reportó que sancionan más hasta en un 40% a los varones en conductas similares. Hoy en día entonces el hombre es presionado culturalmente a adoptar formas de expresión emocional más típicamente femeninas, como la vulnerabilidad pública continua. Es pues una agenda cultural que desalienta la masculinidad. Pero esto no es todo. Fíjate, este que les habla, hace 8 años me encontraba sentado en el que en ese momento era mi iglesia. Y desde esa butaca escuché una predicación tocante al matrimonio. Y yo recuerdo que el pastor en turno, de unos 45 años de edad, mencionó la siguiente frase que hasta el día de hoy recuerdo con precisión. Él dijo: joven, hablándole al varón, tú no estás listo para casarte, ni siquiera debes de pensar en hacerlo si no tienes la posibilidad económica de sostenerte a ti y a alguien más. Joven, dijo este pastor, tú no esperes casarte, ni siquiera lo pienses si no tienes la posibilidad económica de sostenerte a ti y a alguien más. En ese entonces yo, que me encontraba en edad casadera, entendí por qué se apegaba a los cánones bíblicos. Claro, todo pastor te dice eso. Y en ese momento entré en conflicto. Tengo que conseguir un trabajo lo suficientemente remunerativo para que pueda sustentarme a mí y a alguien más. De lo contrario, no llegaré al estándar masculino. Hoy, 8 años después, reflexiono sobre aquella frase y pregunto lo siguiente: ¿genuinamente un hombre no puede casarse si no tiene la posibilidad económica él solo de sustentarse así y alguien más? ¿Qué acaso eso define a la hombría? ¿Qué acaso eso define a la masculinidad? ¿Es posible que el hombre pueda ser hombre sin proveer? ¿El hombre solo debe de trabajar? ¿La mujer puede hacerlo? Pero si la mujer trabaja, ¿es pecado? ¿Qué acaso va en contra del diseño bíblico? Entonces, ¿de qué trata la masculinidad? ¿El modo tradicional del proveedor masculino ha cambiado con el paso de la sociedad o es algo que debemos mantener por la Biblia? Qué preguntas tan interesantes, ¿verdad? ¿Qué responderías, hermano, hermana? Si un jovencito o una jovencita te llegan con estos cuestionamientos, ¿tú tendrías Biblia para hacerlo? Fíjate, David Gilmour, el famoso antropólogo de la masculinidad, David Gilmour, en su obra reputada Manhood in the Making, Cultural Concept of Masculinity, realizó una encuesta a las culturas alrededor del mar de Mediterráneo. Y después de estudiar todas esas culturas, dictaminó lo siguiente: en la mayoría de las sociedades hemos visto que un hombre debe, número 1, embarazar mujeres, número 2, proteger a sus dependientes del peligro, y número 3, proveer para sus parientes.
Después de haber estudiado todas esas culturas, para David Gilmour, que es el antropólogo de la masculinidad por antonomasia, mencionó que esas son las características que describen al ser masculino, antropológicamente hablando. El sociólogo Morgan está por esa idea. Fíjate lo que dice. La idea de proveedor es un elemento importante para la construcción de una identidad masculina. La idea de proveedor es una idea importante para construir la masculinidad, dijo el sociólogo Morgan. Finalmente, Richard Reeves dice lo siguiente: durante los últimos años, el papel del hombre pudo haber sido descrito como proveedor de la familia. Entonces, la sociología, la antropología, la psicología están de acuerdo. El hombre necesidad proveer. De hecho, creo que la Biblia va en ese tono. En Génesis 2:15, la Biblia señala: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Primera de Timoteo 5:8 dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Éxodo 21:10 señala: si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Por tanto, pareciera que una de las características del hombre es efectivamente proveer. El tema es el siguiente. A partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando los hombres salen a la guerra, las mujeres tienen que entrar al mercado laboral para poder sustentar a sus hijos, porque los hombres se están matando. Y una vez que la guerra a nivel mundial termina y los hombres, los que quedaron, porque muchos murieron, regresan a casa, las mujeres ya no regresaron a casa. Se quedaron en el mercado laboral. Hoy en día pareciera que la cultura, la política y la iglesia se encuentra desfasada, porque nuestra sociedad hoy en día, y lo vemos, la mujer trabaja, la mujer provee. El 41% de los hogares estadounidenses tienen a la mujer como el principal sostén del hogar. Es decir, de 10 familias, 4, el principal proveedor es la mujer. 3 de cada 10 esposas, mujeres, ganan más que sus esposos. Encuestas de Estados Unidos. 3 de cada 10 mujeres. Y fíjate esto, la mayoría de las madres en Estados Unidos trabajan a tiempo completo. Y en la mitad de los hogares en donde trabaja la mamá y el papá, la mujer gana más que el hombre. Por tanto, el rol que tradicionalmente le dio identidad al hombre, como es el del ser proveedor, ha sido usurpado. El paradigma ya cambió, ya está cambiando. Por eso, Irina Dunst dijo una frase emblemática que es una de las banderas por las cuales se enarbola el feminismo, que es el siguiente. Esta frase es reconocida principalmente en Estados Unidos y a nivel mundial. Dijo: una mujer necesita un hombre como un pescado necesita una bicicleta. O sea, ya no lo necesita. Una mujer hoy en día necesita un hombre como un pescado necesita una bicicleta. ¿Y qué creen? En efecto, para la sociedad actual,
El hombre ya no es necesario. Las mujeres están asumiendo el rol de proveedora y eso las está empoderando. Y la generación actual de hombres carecen de identidad porque les quitaron su rol de proveedor y de sustentador, o se los están quitando. Ahora, la generación de nuestros padres y nuestros abuelos no tenían este problema. Ellos la tenían clarísima. Era esposa, trabajo, hijos y se acabó. Y vámonos. Pero lo digo bien, la generación anterior. Para eso es muy importante entender que hay diferencias generacionales. No es un capricho, genuinamente hay diferencias generacionales. Y estas diferencias se forman porque en determinadas generaciones hay procesos sociales, hay procesos tecnológicos, hay procesos estructurales, hay procesos históricos traumáticos que moldean la forma de pensar de esa generación. Cada generación entonces crece dentro de un entorno social, político, tecnológico definido. Y miren, hermanos, nos guste o no, nosotros como cristianos estamos dentro de una sociedad que es cambiante y que con los cambios presentan desafíos. Y como cristianos debemos aprender a sortear los desafíos que nos tocan. La sociedad ha sido siempre pecaminosa, claro, pero el pecado se ha expresado de diferentes formas según la generación, por diferentes cambios estructurales, sociales, políticos, históricos. Por eso la sociología hizo las siguientes divisiones. A ver dónde se encuentra usted, hermano. Los nacidos entre 1928 y 1945 se le llamó la generación silenciosa. O sea, ahorita tendrían unos 80, 100 años. No sé si haya personas que nacieron en ese rango. Muy probablemente los padres de muchos de ustedes nacieron entre ese rango de 1928 a 1945 y se les llamó la generación silenciosa. ¿Por qué? Porque fueron formados por la posguerra. Esta generación tenía una disciplina increíble. Esta generación eran austeros. Esta generación tenían una moral muy alta. Esta generación tenían una obediencia irrestricta a la autoridad. La autoridad decía algo y la generación se cuadraba a pie juntillas y no decía nada, por eso la generación silenciosa. Esta generación era conformista, moderada. Esta generación era resiliente a la adversidad. La vida le daba un golpe y esta generación se levantaba. La vida le daba otro golpe, caían y se volvían a levantar. Y por eso se dice que estos hombres estaban hechos de un roble de una madera que no, porque así crecieron en esta sociedad. Pero después vienen los baby boomers. Los baby boomers, los después de la guerra, que son los nacidos entre 1946 y 1964. Aquí ya varios son baby boomers, ¿no? Entre 1946 y 1964. Fíjate lo que los caracteriza. Los caracterizó una expansión económica grande. Ustedes crecieron con una economía más estable. También tuvieron una revolución sexual hippie que inundó el mundo. También el individualismo emergió, ya no tanto el colectivo, pero la persona emergió. Y tenían ideas y confianza en el progreso. Son estas personas positivas de que el progreso viene y se puede, y positivas, ¿no? Después vino la generación X. El término, ¿no? X. Son los nacidos entre 1965 a 1980. Esta generación, por vez primera, presenta un alto nivel de divorcios.
En esta generación es donde están las crisis familiares, donde comenzaron. En esta generación X, la educación tuvo menos supervisión. Los papás no estuvieron involucrados en el desarrollo educativo de los hijos. En esta generación. Y después venimos nosotros, los millennials, la generación Y. Ahí yo me encuentro, los nacidos entre 1981 y 1996. Fíjate cómo somos nosotros, para que nos entiendan, hermanos. Nosotros, hermanos, este que les habla, fue formado por la transición al Internet, por la globalización, vimos la transición a las redes sociales. Nosotros vimos de primera mano los atentados del 11 de septiembre. Yo recuerdo el día, la hora, el momento, cómo estaba la televisión cuando vi las noticias de aquel impacto. Nuestra generación presenta, escucha esto, dificultades en el tema económico y laboral. Y por vez primera en la historia, nuestra generación ha retardado los ritos tradicionales, como el matrimonio, como el tener una casa, como el tener hijos. Esta es la primera generación que no se animó, o no se anima, que prefieren una nala, pero bueno. Y luego sigue la generación Z. La generación Z son los nacidos entre 1997 al 2012. Si tú naciste entre 1997 y 2012, eres la generación Z, o también conocida como los brócolis, porque tienen el corte de pelo los jovencitos, aquí todo rapado y acá arriba bueno, sociológicamente se le conoce como los brócolis, ¿no? No le vaya a llamar así un hermano, no, o sea, somos respetuosos, pero así se llama, ¿no? Y esta generación ya se formaron con los smartphones. Ellos no vieron la transición, es que ya nacieron con ella. Ya nacieron con una tablet debajo del brazo. Ellos vieron de primera mano el COVID, la pandemia. Y esta generación tiene una identidad fluida, tiene valores correlativos. Si quieren ser una vaca, son una vaca y se presentan al mundo como una vaca. ¿Por qué? Porque son vaca. ¿Por qué? Porque ellos creen, porque sus valores son relativos. Y a ver, convence a un jovencito de estos a que no es una vaca, te demandan a los padres. Es la generación Z. Y después, la última, viene la generación alfa. Los nacidos del 2013 para acá. Y estos ya tienen IA, inteligencia artificial, tienen una nueva alfabetización, ya en la escuela le van a enseñar alfabetización visual, alfabetización de toda índole. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que el camino, escucha bien, que el camino que siguió la generación silenciosa y los baby boomers no es el camino que los millennials, que los brócolis y que los alfa van a seguir. Los papeles han cambiado. Por eso cuando un pastor de la generación silenciosa o la generación baby boomer se pone aquí y dice, joven, si tú no tienes para proveerte a ti y a alguien más, no te cases, ni siquiera pienses hacerlo, está hablando desde el sesgo de su generación. Porque en su generación se podía. ¿No me creen? Escucha estos datos. Los baby boomers, 8 de cada 10 familias baby boomer tuvieron su casa propia. La pudieron comprar a la edad de 20 y 30 años. 8 de cada 10 familias.
Y en esa generación, el hombre tenía la posibilidad de ser el único proveedor. 8 de cada 10 familias al hombre le alcanzaba, porque recordemos, tenían este desarrollo económico, este progreso. La generación X también pudo conseguir propiedad, casa propia, pero solo fue el 64%, ya no el 80%. 6 de cada 10 familias tuvieron todavía casa propia. Y aquí el hombre todavía representaba el primer sostén proveedor, pero la mujer en esta generación ya se fue añadiendo a la provisión del hogar de forma más informal. No era la principal proveedora, pero ya comenzó a proveer. Y luego, los millennials. Mi generación. De cada 10 familias millennials, solamente 3 van a tener casa propia. Las otras 7 van a rentar de por vida. ¿Por qué? Porque el costo de la vivienda en esta generación con respecto al salario ha aumentado 3 veces. ¿Qué significa? Que las cosas subieron 3 veces más y el salario se estancó. El salario quedó igual. De tal forma que la generación baby boomer o silenciosa que compró una casa, imagínese, hermano, 3 veces más dinero del que invirtió, 3 veces más tiempo del que invirtió, 3 veces más esfuerzo del que invirtió. Esas son nuestras problemáticas actuales. Y aquí los hogares ya son dual income. Aquí, hombres y mujeres le entran parejo. Proveen. ¿Por qué? Porque la renta, porque el 40 o 50% de un salario se destina para la renta. Del 40 al 50% de un salario en esta generación se destina solamente para la renta. Les digo la generación Z, o ya mejor ni le seguimos. A ver, mis brócolis. Generación Z, una familia de cada 10 tendrán casa propia. Los otros 9 van a rentar. Obviamente, si se les herede más, no vale. Entendemos eso. Es por lo propio que el mercado produce. Una de cada 10 familias. Y aquí ya la mujer se ve que gana ya más que el hombre en la generación Z. Por tanto, hermanos, si un hombre no debe de casarse, si no tiene para sostenerse a sí mismo y a alguien más él solo, entonces este pastor estuvo diciendo: generación millennial, generación Z, generación alfa, no se van a poder casar. ¿Y sabes qué? Esta idea la tienen ustedes, hombres, y yo. En una encuesta realizada en los Estados Unidos, 4 de cada 5 hombres creen que para ser un buen esposo y para ser un buen padre necesitan ser el principal proveedor. Nosotros como hombres creemos eso a estas alturas. Ahorita vamos a ver si está bien o no está bien. Te estoy dando datos ahorita. Ahorita vamos a valorar esto. Pero 4 de cada 5 hombres creen eso. Por eso cuando llegan al matrimonio en esta generación en las que vienen y no son el principal proveedor, hay un fracaso en el matrimonio. Porque el hombre que dentro de sí sabe que debe de proveer y no lo está haciendo, se amarga, se apoquita, no se siente hombre. Los estudios de Alexandra Kilwald señaló
que los maridos que no tienen trabajo están en un riesgo mucho mayor de que sus matrimonios terminen hoy, más que antes. Y fíjate esta es la encuesta de encuestas. Fíjate aquí. Marianne Bertrand señala que los matrimonios se han visto duramente golpeados por la expectativa social de que un hombre debe de ser o el único sostén o ser el mayor sostén de su familia. Fíjate esta encuesta. Nuestras estimaciones implican que la aversión a que la esposa gane más que su marido explica el 29% de la disminución en las tasas de matrimonio en los últimos 30 años. Aversión que se encuentra entre hombres y mujeres. En otras palabras, el hombre no quiere ganar menos que la mujer, pero la mujer no quiere que el hombre gane menos que ella. Y por eso han optado esta generación por no casarse. Por eso la tasa del matrimonio bajó un 30%. Ay, qué problemática, ¿verdad? Entonces, desde el púlpito les decimos a nuestros jóvenes varones que deben de proveer económicamente para ellos y para alguien más, pero al mismo tiempo les recriminamos porque no se casan. Al mismo tiempo, desde la facilidad que te da un púlpito, se critica a esta generación por cobardes, porque no se casan. El hombre no quiere ganar menos que la mujer no quiere que el hombre gane menos que ella. La iglesia quiere que los hombres se casen. Los jóvenes quieren casarse. Claro que quiero casarme, pero es que no me alcanza, pues. Y si a eso le pides que dos jovencitos, la enamorada, quiere una boda para 100 personas, una boda que según datos del INEGI te sale entre 150 y 170 mil pesos para 100 personas, un promedio, el hombre dice, el hombre no dice nada. Y si además quieren una luna de miel, ya no en Divertiola, sino en Cancún, en Los Cabos, y quieren al extranjero, pues el hombre sigue quedándose sin palabras. ¿Y sabes qué ha hecho la iglesia para esta problemática? ¿Sabes qué hace la iglesia cuando toca temas de matrimonio, de masculinidad y de feminidad? Hermano, yo tengo 10 años en esto. Yo he escuchado infinidad de predicaciones de matrimonios, de masculinidad y de feminidad. Y lo que hace la iglesia es decirle, hombre, aunque llegues cansado, plancha y lava los trastes. Y mujer, respeta a tu marido y llega, quítale las botas y dale un masaje y se quedan hasta ahí. ¿Cuándo has visto que una iglesia toque esta problemática actual? Porque a la iglesia no le interesa. O por ignorante. Porque nadie se quiere meter a estos temas espinosos. ¿Qué hacemos? Claro, es fácil decir, el modelo bíblico es, claro, ese es el modelo. ¿Y qué haces con la problemática actual? ¿Qué haces con la sociedad actual donde un salario ya no alcanza? No, si hace falta valentía para meterse a esos temas espinosos, porque difícilmente, y yo sé, yo supe en toda esta semana, yo difícilmente de lo que ahorita diga voy a salir bien librado con todos ustedes, hermanos. Yo lo sé, pero de eso se trata, de al menos traer a la palestra temas duros. No se trata de darle la vuelta, así cualquiera, ¿verdad? Entonces las preguntas que salen de todo esto es lo siguiente. A ver qué contestarías tú. ¿Genuinamente los hombres somos unas bicicletas en un mundo de peces? ¿Es verdad que el hombre no necesita más en la sociedad? Como iglesia, ¿qué debemos hacer?
Debemos regresar a las mujeres a la casa para que los empleos se desocupen y los hombres puedan obtener trabajos. Esa es la solución que como iglesia tenemos, a que las hermanas cristianas no trabajen, porque nos están quitando nuestros puestos. Bueno, y si hacemos eso, ¿genuinamente impactaría a nivel mundial? Hmm. Hmm. ¿Y si mejor le quitamos al hombre su carácter de proveedor? ¿Y si mejor redefinimos la hombría para decir que el hombre no provea porque nuestra sociedad actual ya no da para eso? Hmm. ¿O que mejor no se casen? Hmm. ¿O todo es por fe? Es que si tú tienes fe, varón, y tú por fe crees que tu mujer salga y por fe Dios te va a sostener, ¿todo es por fe? Y si a ti te ocurrió eso, ¿quiere decir que a todos le va a ocurrir? Y las preguntas del principio, ¿genuinamente la masculinidad es tóxica? ¿Se debe censurar toda expresión varonil como el liderazgo, como la firmeza, como el riesgo, como la jerarquía? ¿Ustedes creen que nuestras jóvenes en esta iglesia y nuestras mujeres han comprado la idea de la masculinidad tóxica? ¿Ser fuerte es ser opresor? ¿Ser protector es ser machista? ¿Habrá acaso una presión de la sociedad, particularmente de las mujeres hacia los hombres, a que adopten su misma expresión femenina, como la constante vulnerabilidad pública? Y si los hombres no son así, entonces son machistas. ¿Qué respondes a todo esto? Siéntate ya con esas preguntas, hermano. ¿Tenemos respuesta para eso? ¿Los líderes tenemos respuesta para eso? Los que tienen más años en el Evangelio, ¿tú pudieras orientar a un joven que te presente esta problemática? Pues hermanos, no sé si pueda contestar todas estas preguntas por el tiempo, pero sí te voy a dar una serie de principios que probablemente te puedan ayudar. Yo sé que no voy a salir bien parado con todos, pero lo que me importa es salir bien parado ante Dios, entonces pues hay que darle, hermanos. Así que prepárese. Ya vimos la problemática, ahora vamos a ver lo que toca. El libro de Cantares 2.3 nos va a resolver todo. Sí, ¿no? Dice ese versículo, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. El libro de Cantares es un libro que es alegórico, que es tipológico, que es cristocéntrico, que habla del matrimonio, que habla de la relación de... Es todo, porque es difícil poder dictaminar qué es este libro, ¿no? Lo cierto es que para nuestros efectos nos sirve algo. El Espíritu Santo brindó a la esposa estas palabras hacia el esposo. Fíjate lo que dice. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. El manzano es un... Híjole, bueno. El manzano es un árbol que da fruto. Los árboles silvestres no dan fruto. El manzano es un árbol diferente, no común. Por eso hay esta comparación. Mi amado es como el manzano en medio de los árboles silvestres infructíferos. El hombre para la mujer debe de ser un hombre útil, un hombre de fruto. El hombre debe de ser un hombre no común, un hombre singular, un hombre que resalta del conglomerado.
El hombre debe de seguir lo que su naturaleza le dice que haga. Como manzano, producir manzanas. Porque tiene esa naturaleza. Y a continuación vamos a ver la naturaleza de la masculinidad. En el siguiente versículo, la escritura señala, bajo la sombra del deseado me senté. Esta sombra habla de protección. La mujer le está diciendo al varón, tu sombra, bajo ella me senté, me resguardé, me protegí. Ahora, ¿cómo el hombre podría proteger a la mujer si no tiene la capacidad para hacerlo? El hombre debería de tener la capacidad innata para proteger a la mujer. Y la solución es que sí la tiene. Mira, el hombre tiene entre 7 y 10 veces más una hormona que se llama testosterona. Ojo aquí. El hombre tiene entre 7 y 10 veces más una hormona que se llama testosterona, más que la mujer. Esta hormona testosterona ha sido denominada la hormona de la acción. Porque esta hormona, según la Clínica de Mayo en el 2021, está vinculada directamente a comportamientos como la competitividad, como la agresividad funcional, como la protección territorial, como el impulso sexual, como la resistencia al dolor. Sí, no es que una hormona te obliga al hombre, no, porque en todo momento el hombre tiene el carácter para poder ir en contra de muchas de las inclinaciones que tenemos. Pero sí, la hormona amplifica ciertas cosas propias del hombre. Por eso ves que el 95% de los homicidios son cometidos por hombres. Mal encausada, esta configuración genética es peligrosa, pero bien encausada, fíjate lo que provee. El hombre que tiene una inclinación mayoritaria al riesgo tiene la capacidad de jugársela por los suyos, porque le da menos miedo. Por eso, hermano, cuando una vez fuimos con una bella familia a un cerro, ¿no? Y que vamos al cerro y encontramos que pues estaba incendiando, hermanos. Muchos pensamos nos quieren matar los hermanos, pero no fue así, fue sin querer, ¿no? El incendio. Y de pronto sale el jefe del clan para arriesgar su vida resguardando al grupo. Porque es lo que un hombre hace. Porque tiene 7 o 10 veces más testosterona dentro de él. Porque es un hombre. Y si tú le preguntas a la mujer, ella probablemente estaría o ha estado muerta de miedo, claro, porque por ella viene la descendencia. Ella no necesita tener esta configuración, ella lo que necesita es ser precavida en la vida para que la descendencia pueda seguir. Para resguardar a sus pollitos. Por eso cuando no se identifican bien estas cosas, luego hay conflicto. La mujer cree que el hombre no le interesa nada en la vida y se arriesga y el hombre es que eres una cobarde, anímate. Espérate, es que hay algo dentro de ustedes que al hombre lo hace ser echado para adelante, valiente, competitivo por los recursos. Arriesgar su propia vida en pro del otro. Y la mujer está destinada a guardar, a resguardar, claro, porque es la función que Dios le dio. Y si nosotros no entendemos como esto, nos vamos a horas interminables en peleas. Porque hay una configuración distinta, divina. Por eso, la Fundación Carnegie Hero, que es una fundación en Estados Unidos que premia
a los ciudadanos que arriesgaron su vida por salvar a las otras personas, en el 2021 entregó 71 medallas. Bueno, 66 se las entregó a hombres, porque son más proclives a dar su vida por los demás, por su esposa, por sus hijos. No es que sea desconsiderado, no. Es que necesita él sacrificarse porque es hombre. ¿Cómo una mujer se sentiría protegida sin esta configuración interna? Y vamos más, el hombre tiene en promedio 13 kilos más de masa muscular que la mujer. Una protección física, según el Journal of Applied Psychology. Por eso el hombre tradicionalmente ha hecho estos trabajos rudos, pesados, porque fue diseñado para ello, porque es un trabuco, porque es un hombre, porque es fuerte. El hombre también es firme. Se ha dicho que un hombre debe de ser manso, claro. Pero ¿sabes lo que significa la mansedumbre a la luz de la Biblia? Poder bajo control. El hombre no debe de carecer de poder. Tiene poder, pero el hombre cristiano lo tiene controlado por el Espíritu Santo. El hombre cristiano, ojo aquí, debe de ser aquella persona que tenga la posibilidad de ser peligroso por el poder que tiene, pero nunca serlo, por el control que tiene del Espíritu Santo. El hombre cristiano, otra vez, debe de tener la posibilidad de ser peligroso por el poder que tiene, pero jamás ser peligroso por el control del Espíritu Santo que es ejercido sobre él. Porque cuando el Espíritu Santo no ejerce control sobre el hombre, el 95% de los asesinatos son por hombres. Es machito, es machista, se suena a la mujer porque tiene poder, porque es un ignorante, porque no tiene al Espíritu, porque es un salvaje, porque es un silvestre, porque es un cromañón. Pero el hombre cristiano tiene ese poder, pero está bajo control del Espíritu Santo, de tal forma que nunca lo hace para dañar. ¿Sabes para qué lo usa? Para sacrificarse. 8 horas de trabajo, me la chuto. Oye, que te tienes que esperar otras 2, venga. Oye, que llegando tienes que hacer esto, le damos. Oye, pero porque tiene poder controlado. Lo raro aquí son los hombres que no les gusta trabajar. Son los hombres que estiran la mano para que les den. Son los hombres no sacrificados. Eso es lo raro. Por tanto, hermanos, es lo siguiente. A veces al hombre se le juzga mucho y con justa razón cuando ve pornografía. Claro. ¿Por qué? Porque trastorna su imagen de lo que es una mujer. Pero yo no he escuchado que a la mujer se le censure cuando se la pasa viendo series hiperdramáticas sensibilizadas. Porque esas series transforman en su mente lo que un hombre debe de ser. Ah, ¿verdad? Al hombre se le juzga porque ve pornografía. ¿Cómo puede ser que me compares con esos cuerpos que no ves que te van a distorsionar la mente a la mujer y llegas a una realidad así? Claro. ¿Y cómo puedes ser tú que consumas horas y horas de K-dramas? ¿De novelas? Donde modifican la imagen de lo que un hombre debe de ser. Porque cuando llegues a tu realidad,
vas a querer con esa imagen trastocada que un hombre sea así. ¿Y por qué desde el púlpito no se censura eso? ¿Por qué solo la pornografía de los hombres? Por ignorancia, yo creo. ¿Crees que es muy duro esto? ¿Crees que estoy exagerando? A ver. Los K-dramas han consolidado, los K-dramas, para los que no lo sepan, generación silenciosa y generación boomer, los K-dramas son estas novelas coreanas que se pusieron de moda. Son dos coreanitos enamorados y pues de pronto pegó y se trata de eso, del enamoramiento de dos coreanitos durante varias temporadas, ¿no? Y ahorita es lo que hay, son los famosos K-dramas que vienen de la cultura K-pop de allá de Corea. Los K-dramas han consolidado lo que se conoce como la soft masculinity, la masculinidad suave. Son datos, ¿eh? Ahí va. Al hombre me lo han afeminado. Entre el 2011 y el 2017, el mercado de cosméticos masculinos creció en un 44% por influencia directa de los K-dramas y de la cultura K-pop. El tema con los K-dramas es que representan una sobreidealización de la figura masculina. Fíjate. Los K-dramas producen la sobreidealización del compañero ideal, donde ese compañero hombre debe de tener unas emociones hiperexpresivas, una suprasensibilidad cuasi divina, superhumana, una apariencia estética platónica, una suprarromantización de lo que un hombre debe de ser. En estas series, el hombre obtiene su sentido de validación. Escucha esto es lo impresionante. Cuando tiene la capacidad de entregarse emocionalmente a una mujer. Para esta serie es un hombre, si se entrega en emociones a una mujer ya es hombre. Y no me malentiendan. Claro que el hombre debe de atender las situaciones emocionales de su mujer, pero la realización última del hombre no es esa. La realización última del hombre es glorificar a Dios, el hombre cristiano, haciendo la voluntad divina. Y a veces el glorificar a Dios haciendo la voluntad divina implica que tú, hombre, de buena forma, censures a tu mujer en pecados que está incurriendo. Porque eres un hombre. De buena forma, machitos. Pero a veces implicar que tú la censures, que le digas esto que haces es pecaminoso. A los estándares del K-pop, esto no es así. El hombre encuentra su idealización cuando un hombre se entrega y se pone como tapete a una mujer. El hombre debe de sacrificarse por su mujer. El hombre debe de amar a su mujer. El hombre debe de entender emocionalmente a su mujer, pero su mujer no es el fin último del hombre. El fin último del hombre varón es Dios y la voluntad de Él. Y si en ocasiones eso te va a llevar a censurar a tu mujer de buena forma, lo tienes que hacer. Por eso cuando una mujer, se han visto con esto, se ofende en público a un hombre, que a su esposo, que de inútil no lo baja, que no lo baja de como un niño lo mangonea, que lo apoquita. ¿Qué debe de hacer el hombre? No en público, en privado, desde el amor, desde Cristo. Amada mía, esposa mía, más que mi ego dañado, he de decir que la Escritura dice que el hombre debe de respetar a su mujer. Es lo que me toca a mí hacer, instruirte, lavarte, sacrificarme. Pero la masculinidad ahora, y yo espero que muchos cristianos no, prefieren no decir nada, porque la nueva cosmovisión es tenderte como tapete.
porque el fin último es tu mujer, no, el fin último es Dios, la voluntad de Él. Así se ama bien a una mujer, pero así también tiene los pies bajo la tierra, bajo el diseño divino, y sabes cuándo se debe y cuándo no. Y además, hermanas, esto curiosamente a las mujeres les gusta, un hombre líder, porque es bien raro. A veces bajo esta cultura se crea ese tipo de hombre, pero al final a ustedes en su interior, mujeres, no les gusta ese tipo de hombre. Es raro, ¿verdad? Es una paradoja increíble. Fíjate, en un metaestudio global con más de 10,000 personas, que se hicieron entre 1989 al 2003, en 37 culturas diferentes, se identificó que las mujeres valoran más los rasgos de dirección y liderazgo masculino en hombres que hombres pasivos. Las mujeres en esta encuesta valoran más hombres que tengan un liderazgo masculino correcto que aquellos pasivos que toleran la dominación de ellas mismas. Entonces, si tú, hombre, tienes la idea de que el eludir los problemas, del que ser pasivo, del que ser, hermano, no, tú eres líder por la Biblia, ahorita vamos para allá, por tu psicología, por tus hormonas, por tu biología, eres un trabuco físicamente, 13 kilos más. Tu corteza parietal está más desarrollada que la mujer, lo que te incide, y ahorita lo vamos a ver, en datos de conseguir objetivos. Y continuamos con el texto. El hombre entonces otorga sombra, bueno, además de esta sombra que otorga, también otorga sombra para los hijos. Hermanos, yo ya llevo 1 hora, me faltan unos 20 minutos. Por respeto a ustedes puedo parar aquí el tema, o si me regalan 20 minutos puedo continuarlo para desembocar en algo. ¿Sí? Están bien entretenidos, hermanos, yo no sé qué. Si vieran desde acá, todos están así, mira. Y nada más veo a las mujeres. Sí, sí, sí. Y al hombre también. Sí, sí, ya viste. Desde acá se ve todo, hermanos, así que pilas ahí con sus codazos, con sus pilas ahí. A la pregunta, ¿el hombre es necesario? El hombre es necesario, y te voy a poner un ejemplo en la paternidad. Los niños de 3 años, ¿quién tiene niños de 3 años? Bueno, los niños de 3 años con la figura del padre comprometido tuvieron puntajes más altos en prueba de desarrollo cognitivo. La tasa de mortalidad infantil era el doble entre los niños cuyos 2 padres no figuraban en su certificado de nacimiento, según el estado de Georgia reportó. Rob Pawlowski, profesor de Desarrollo Humano y Estudios Familiares de la Universidad de Delaware, ojo lo que dice, los padres juegan un papel particularmente importante para estimular la apertura de los niños en el mundo, animándoles a asumir riesgos y a defenderse a sí mismos. El hombre participativo, porque luego hay hombres que no son participativos en la crianza, eso es peor que no tener padres, según estudios. El hombre que se involucra en tiempo, el hombre que se involucra en amor, el hombre que se involucra en conversaciones, estos son los resultados que produce. Porque si hay un hombre que parece más un mueble porque nunca se involucra en el desarrollo de su hijo, es peor, es más nocivo. Y ahorita lo vamos a ver. Las tasas de delincuencia son más bajas entre los adolescentes cuyos padres se encuentran involucrados. Las niñas de, ojo aquí, las niñas de 16 años que están cerca de sus padres participativos tienen mejor salud mental a los 33 años. El rol fuerte del padre para con los hijos ocurre al final de la infancia y al principio de la adolescencia.
Es ahí donde su rol, el padre, cobra más sentido, porque les enseñan a no tener miedo, a afrontar riesgos. Y el hombre que no fue participativo en la crianza en estas etapas, el niño, la mayoría nace con miedo, no nace, se desarrolla con miedo, tiene miedo a afrontar riesgos, es temeroso, es pusilánime, es retraído, porque el padre no estuvo presente. Y no presente, sino participativo. Entonces, ¿el hombre es como una bicicleta para los peces? No. No, tiene un rol muy importante para con su mujer, para con su familia, para con sus hijos. Hermanos, ¿el hombre debe de proveer a todas las preguntas que hice hace rato? Sí. No hay forma que el hombre, para ser masculinidad, porque una cosa es el sexo masculino, otra cosa es la masculinidad, para que sea un hombre masculino, debe sí o sí proveer. El hombre fue hecho para ser proveedor. Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Ya la leímos, primero de Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. El hombre, además, que es Biblia, tienes toda la constitución física para ejercer trabajos, tienes la constitución de la testosterona que te llevan a competir por los recursos, que te llevan a salir adelante. Es una identidad de la masculinidad que te da cuando tú provees para tu familia. Y el hombre no me dejará mentir, no hay mejor sensación cuando después de un día de trabajo agotado, con tantas presiones, puedes llevar el sustento a tu casa, porque así estás configurado. El hombre sí o sí necesita ser proveedor. Si al hombre tú le quitas esa parte, el hombre va a comenzar a no actuar bien. Habrá un desequilibrio. Yo entiendo que hay hombres que a lo mejor por impedimentos físicos, que luego no tienen una pierna o dos, se entienden esos casos, ¿no? Pero el hombre en condiciones óptimas necesita proveer, no es un deber, es que lo necesita, por cómo es él. Y hermanos, ¿es cierto que la economía ha cambiado? Hoy en día y prácticamente la generación que viene va a ser imposible que con un solo salario se sustenten las familias. Pero antes quiero darte una indicación. La escritura dice, no he visto al justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Hazle como quieras antropológica, sociológicamente, hazle como quieras, que el mundo lo haga como quiera, pero desde el cielo hay una premisa para ti, hijo de Dios, y solo para ti, hijo de Dios. Si tú en arrepentimiento de corazón, y si tú con una fe puesta en Cristo, y si tú con una intención correcta de querer ser el proveedor, y si tú con ese esfuerzo que caracteriza al hombre, y si tú con esas ganas de dar más de lo que se te pide, vas con Dios y presentas tu caso, Dios te dice que nunca te va a desamparar a ti ni a tu descendencia. Joven, si tú tienes temor a casarte porque no sé si me va a alcanzar o no, y ahora con esta predicación, no, pues yo quiero ser de esos millennials que pues no se casan, no hermano, no seas cobarde. Sé valiente, porque es honroso casarse, porque no es bueno que el hombre esté solo, es bueno que te cases. Ten fe que Dios va a estar ahí. Aquí hay personas, sabemos, matrimonios que te podemos dar testimonio que de pronto Dios sacó un trabajo, de pronto Dios cuando no había, hubo, de pronto alguien te bendijo, pero nunca has pasado hambre. Porque hay una promesa por sobre todas las cosas. No he visto al justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Y tú te debes como cristianos asir a eso, y no importa que el mundo esté de cabeza, esa es la promesa de Dios para tu vida. Tú tienes que hacer lo que te toca, trabajar, ser valiente, ir para adelante,
dar un extra, sacar la hombría, sacar la testosterona, ser un manzano, no ser un silvestre. Y cuando hagas eso, Dios bendice. Dios bendice. Sí, tal vez los trabajos están difíciles, pero hermano, tú tienes la posibilidad aquí de que si algún día el trabajo falta, vas a tocar a la casa de tus vecinos, vecino, le lavo su carro. Aquí saco mi cubetita, mi franelita, jaboncito, le cobro 50 pesos, barato 40, se lo lavo. Estoy pasando por esta situación, pero quiero trabajar. 40 pesitos. Vecino, te lavo su moto, su carrito. Ah, pero es que no va con mi estatus porque yo... No, eres un hombre. Tú necesitas proveer. Eres un masculino. Necesitas llevar el pan a la casa como sea, de forma legítima, quiero decir. ¿Sabes? Tú tienes una ventaja muy grande en vivir en México. Si de pronto un trabajo formal no sigue, te preparas unos chicharroncitos, unas puerquitas, las vendes, unos hielitos, porque eso no es ilegal. Me metí a ver la legislación. Eso no es ilegal. Digo, por si se ocupa algún día, ¿verdad? Eso no es ilegal. Tú te vas a Estados Unidos, no puedes hacer eso, porque es ilegal. Tú estás en México. ¿De qué sale, sale? ¿O no? Pero necesitas confiar y necesitas esforzarte. El hombre sí así, sí o sí debe ser proveedor y no hay más. No hay más. Ahora, si tú haciendo todo esto, si tú esforzándote, si tú estirándote, aún así no alcanza porque hay casos. Si tú ya le presentaste tu caso a Dios y tienes hijos que sostener y tienes hijos que proveer y tu mujer requiere trabajar porque si no, no van a dar el sustento porque ya quemaron todas las alternativas, pues al menos hermanos, yo no estoy sesgado a decir que no porque la escritura dice, si no provees para tu casa, has negado la fe y eres peor que un incrédulo. Pero si ya quemaste todo lo demás. Y la mujer debe de ser lo suficientemente sabia para entender hasta qué punto debe llegar, poner un emprendimiento propio, poner algo que le dé, para no descuidar a sus hijos. Tienes la posibilidad, insisto, de que en este país todavía se pueda hacer eso. Y si llega un pastor de baby boomer o de la generación silenciosa y te condena, está sesgado, porque no sabe cómo se va el mundo ahora. Necesitamos comprender eso. Pero ya quemando las anteriores, ya que tu hombre, porque lo que faltaría es que el hombre no quiera trabajar y ponga a la mujer a trabajar. Espérate, tú puedes hacerlo, sí, pero échale tú, ¿no? No, es tu papel, tú eres el proveedor, te toca a ti. Y si ya hiciste todo lo que está en tus manos y aún así no alcanza, vemos las formas, pero te toca a ti, porque si no te vas a desequilibrar. Hermano, si no tienes casa propia, pues qué. Diremos como los de la teología de la prosperidad, que el hombre está para, que es el hijo de Dios y que tú no debes de rentar porque nos decían eso, porque yo pasé por ahí. Aquí en la iglesia de Torre Fuerte, claro que digo el nombre porque están bien errados. La iglesia de Torre Fuerte que tiene la cobertura de Cash Luna, decía, porque yo estuve ahí, ¿no? Decían que nosotros no estábamos para, ¿cómo decían? Nosotros estamos como hijos de Dios para tener casa propia. No estamos para rentar porque somos hijos del Altísimo. Bueno, son unos codiciosos de primera. No estoy diciendo, si tú tienes la posibilidad de tener una casa, adelante. No está mal. Pero si las posibilidades no te dan, no te amargues. Porque no tienes, porque eres forastero y peregrino. Porque tu morada al final no es aquí. Porque no vas a dedicar todo el tiempo de tu vida no poniendo la atención a los hijos, no poniendo la atención a la esposa, por querer tener una casa propia. Y cuando la tengas, tu familia destruida. ¿Por qué? Por codicioso. Por dinerero. No, si no tienes la posibilidad,
No pasa nada, renta. Y ten tu lugar bonito y pinta y el foquito pone otro foquito. Y si hermano luego no tienes para carne todos los días, frijolitos hermano, pues qué, una carne por semana, pero no pasa nada, porque eres forastero y peregrino. Hermana, si tu luna de miel no es en Cancún, si no tienes la boda que deseaste, ¿qué? ¿Qué? Es que no lo voy a poder poner en Instagram, claro. Tú estás casado ante el civil, en el momento en el que tú firmes y te casas así, para Dios ya te dio la bendición. Es que nosotros seguimos anquilosados en el catolicismo, en donde el rito religioso es sacramento. Y si no se hace esa boda, esa magnánima, estamos fallando con el sacramento. Espérate, no es así. Tú te casas ante el civil, Dios te bendice en el momento porque Dios respalda el gobierno. Y si no tienes la posibilidad de gastarte 150,000, 170,000, no pasa nada, hermana. Y me dijo con ustedes porque ustedes son las primeras que perpetran eso, la verdad. La verdad. Habrá hombres que sí, yo sé, pero el 90, 80% eres tú, hermana. Ponerle ese peso a ese jovencito que ya se animó, ¿no? Ya, ya se animó, hermana. Y todavía sales con tu lista. No puedes. No. No seamos materialistas, hermanos. Y si podemos, hay que hacerlo. Es un día, claro, hay que hacerlo. Si se puede. Y luego la familia le entra. ¿Y sabes qué? Nosotros como iglesia deberíamos de apoyar. Oye, vemos a unos jovencitos que se van a casar y no tienen. ¿Y las ofrendas? También habría que destinar para ello, ¿no es así? Si no tienen para el juez para casarse, hermanos, aquí estamos. Porque esa es una iglesia, es coinonía. No solamente hacer carnes asadas, no. Cuando realmente hay necesidad, ahí los hermanos están. Y si tú tienes la oportunidad de bendecir a alguien que se está casando y que no tiene los dineros, hazlo, hermano. Finalmente, les dije 20, ¿verdad? 10 más y termino. 10 más y termino. Finalmente, y ya con esto cierro, la escritura dice, y el fruto y su fruto, el del hombre es dulce a mi paladar. Se sabe, como dice Richard Reeves, que la masculinidad se define tanto por la biología, como ya vimos, pero también la masculinidad, no el sexo masculino. Ese viene de biología. La masculinidad es algo que se logra. Dice Leonard Kriegel, el tema, la hombría no simplemente emerge naturalmente con el tiempo. El hombre debe de ser persuadido asiduamente de sus caparazones juveniles moldeados y nutridos. Deben de ser empujados a la masculinidad. Por eso David, cuando murió, le dijo a Salomón en 1 Reyes 2 del 1 al 3, llegaron los días en que David ha de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Le dice a David cuando está por morir, viene a su hijo y le dice, esfuérzate y sé hombre. 1 Reyes 2, 1, 3. ¿Cómo lo vas a hacer? Lo explica en del 3 en adelante. Guarda los preceptos que Jehová tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios y la manera en que está escrito en la ley de Moisés. Lo que David le está diciendo a Salomón es, yo me voy a morir y tú tienes que aprender a ser hombre. ¿Y cómo lo vas a hacer? Un hombre de Dios, guardando los estatutos divinos. ¿Y cuáles son los estatutos divinos, Leo? Hay muchos. Te voy a poner 3 ejemplos. Proverbios 27:17 dice, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Este versículo resalta la importancia de la amistad y el compañerismo en el crecimiento personal y espiritual. Una de las formas en las que a ti, varón, se te llama a ejercer tu masculinidad es que seas un buen amigo. ¿Lo habías visto así? Es que tú tengas la capacidad de ayudar a otros hombres. Hermanos, en ti cae la responsabilidad de ser un solucionador de problemas.
Pero habemos hermanos que a lo mejor no somos muy hábiles con las manos, ¿no? Que a lo mejor esta situación de arreglar las casas y demás, pues no se nos da mucho, pero hay hombres que sí. ¿Qué es lo que debe de hacer un hombre? Ejercer la masculinidad, enseñarle a los otros. El hombre que no sabe debe tener la humildad para decirle, hermano, me enseñas a hacer esto porque yo necesito solucionar eso en mi casa. Y eso no se circunscribe al aspecto material, hermano. Tú eres el encargado de dirigir a tu familia a la fe. Dios te ha comisionado a ti, varón, para lavarla a tu esposa mediante la palabra de Dios. Tu hermano tienes que ser más versado hombre que tu esposa, sí o sí. Sí o sí, Dios te ha llamado a que tú debes de saber más que tu esposa bíblicamente, a vivir más, porque la vas a dirigir. Y si tú, hermano, eres bueno con las situaciones manuales, pero la parte espiritual te cuesta, ¿qué tienes que hacer? Hierro con hierro se aguza. El hombre aguza el rostro de su amigo. Vas con hermanos que estén desarrollados en el área espiritual. Hermano, yo necesito lavar a mi esposa con el poder de la palabra, pero no sé hacerlo, ella está más adelantada. ¿Me puedes discipular? ¿Me puedes ayudar a ejercer esta responsabilidad que Dios me encomendó? Eso hace un hombre. Eso también es ser masculino. Pero si a ti te es indiferente, no has aprendido nada. Segundo ejemplo, con este termino. Maridos, Efesios 5:25, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Este pasaje habla sobre el amor sacrificial y el liderazgo en el contexto del matrimonio. ¿Sabes cómo eres o cómo ejerces tu masculinidad? Amando sacrificialmente a tu esposa como Cristo amó la iglesia. No hay nada más masculino que emular al Hijo de Dios con lo que hizo por su iglesia. Tienes que amar sacrificialmente, te tiene que costar, porque el sacrificio cuesta. Si tú estás amando sin que te esté costando, no estás amando bien. Porque el amor es sacrificado, te tiene que costar. Cuando la mujer no requiere ser amadas, porque hay momentos en donde las mujeres por lo que hacen o por lo que te dicen o por cómo se comportan, no te nace amarlas, es ahí donde se tiene que amar más. Porque es lo que Cristo hizo por su iglesia. Una vez platicaba con un hermano y hablábamos sobre oraciones que hicimos en algún momento de nuestra juventud. Dijimos, Dios, quiero ser más como tú, quiero semejarme como tú, Cristo. Sí, yo como tú, y esa es mi oración. Y Cristo escucha. Y de pronto te da esposas o te da hijos, o a ti mujer te da esposo, donde necesitas ejercer misericordia. Donde necesitas perdonar como Cristo perdonó. Porque ¿cómo serías como Cristo si no perdonas lo imperdonable? ¿No? ¿Quieres ser como Cristo? Perdona lo imperdonable. ¿Quieres perdonar lo imperdonable? Va a haber situaciones, va a haber personas, va a haber cosas donde vas a tener que perdonar lo imperdonable. ¿Cristo escuchó tu oración, varón? Es que no sabía de qué eso se trataba. Pilas, pues. De eso se trata, el amor sacrificial. Y hermanas, si tu hombre está haciendo eso, tú no lo juzgues a la raíz de tu cultura. ¿Saben cuál ha sido un daño grande que yo he visto? No sé si porque el autor no se expresó bien, no sé si porque no le entendimos o no sé, pero de pronto salió un libro que se llama Los 5 lenguajes del amor, de Gary Chapman. Y entonces, a partir de ahí está estudiado, muchas mujeres
han tenido conflicto con sus esposos porque no se sienten amadas como ellas quieren ser amadas, como su lenguaje les dice. Y hablando un poco más con las mujeres, les decimos, bueno, pero tu hombre es sacrificado. Ah, no, sí, trabaja de sol a sol para traer al hogar. Ah, ok. ¿Y tu hombre te respeta? No, sí, o sea, es difícil que no me respete. De hecho, a veces me levanta el tono, se disculpe y demás. Ah, ok. ¿Y tu hombre es buen padre? Sí, es que es buen padre. Y entonces, hermana, es que no me da palabras de cariño. Y mi lenguaje del amor son las palabras. ¿Sabes qué estás haciendo, hermana? Estás diciendo el criterio último para el amor lo voy a dictaminar yo. No importa si 1 Corintios 13:4 dice el amor es sacrificado, el amor, no importa. Yo dictamino si eso que me estás ofreciendo es amor o no, te estás haciendo Dios. Y entonces ya si no se te ama como tú quieres ser amada en tu lenguaje específico a la hora que tú quieres, es un tóxico. No, más bien es capricho. Ahora, yo no estoy diciendo que el hombre no conozca bien a su mujer, la debe de conocer. Y si le gustan ciertas áreas, claro que necesita esforzarse porque es sacrificial, ¿verdad? Claro que debe de hacer eso el hombre, pero no debe de dictaminar la mujer, eso no es amor. Espérate, tú no lo dictaminas, es 1 Corintios 13:4. Lo dictamina Dios, no tú. Tú tampoco, varón, dictaminas lo que es amor si estás amando bien, lo dictamina la Biblia. Si a la luz de la Biblia tú estás amando como la Biblia dice, estás amando, si no, no. Y finalmente, 1 Corintios 16:13-4, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Este pasaje exhorta a los hombres a ser valientes y a ser firmes en su fe. ¿Quieres desarrollar una masculinidad bíblica? Ten fe. Desarrolla tu fe. Esfuérzate en tu santidad. Levántate a orar. Oblígate a leer las escrituras, porque la disciplina es eso, obligarte a algo que no quieres hacer. Después vendrá la calma, pero tú como varón no puedes dejar en este empeño de aprender todos los días más de Dios, porque si no, no estás haciendo un hombre. Eres un niño. Pero un hombre cristiano se esfuerza en la fe. Y el esfuerzo cuesta. Sí, Leo, pero es que trabajo de sol a sol, pero eres hombre. Sí, pero eres hombre. Sí, pero es que tengo que ver la tele, pero antes eres hombre. Pero es que tengo videojuegos, pero antes eres hombre. Pero es que tengo que salir al fútbol, pero antes eres hombre. Pero es que necesito mi tiempo de esparcimiento, pero antes eres hombre. Es bien raro un hombre que es disciplinado en el gimnasio. Un hombre cristiano que es disciplinado en el gimnasio y que no lo es en su vida espiritual. Es raro eso, ¿no? Porque lo tuyo no pasa por disciplina, lo tuyo pasa porque no quieres. Porque disciplina la tienes. Entonces el hombre debe de ser, portarse varonilmente y esforzarse en la fe. Hermanos, sé que fue una prédica larga. Vamos a esperar a que los niños se sienten, por favor, papás, nada más para culminar. Ahí contengan un poquito a sus hijos para terminar. Vamos a procurar silencio, ahorita pueden hablar con ellos, vamos a procurar silencio. Con esto terminamos. Primero, gracias por su tiempo. Segundo, hermanos, este tema versó sobre breves reflexiones sobre la masculinidad. Y un hombre es masculino cuando hace la voluntad de Dios. Tú tienes condiciones biológicas, psicológicas, neurológicas muy particulares, hombre, y tú necesitas hacer eso. Tú eres el sacrificado, tú eres el valiente, tú eres el proveedor, tú eres el del amor sacrificial, tú eres el que se esfuerza por la fe, porque eso es ser un hombre.